Hicimos un trabajo donde entrevistamos a más de 220 personas en la unidad 11, que es la unidad más grande que depende de la provincia de Neuquén. Ahí los que nos encontramos es con situaciones complejas, ¿no? Digamos, por ejemplo, no hay dispositivos para trabajar la violencia de género, dificultades en el acceso a la educación y a la salud. Ninguna de las personas que está privada de su libertad puede ejercer el derecho al trabajo, como lo entiende la ley 24660, y ahí hago un pequeño apartado para entender la problemática, ¿no? Lo que dice nuestra ley es que toda persona privada de su libertad tiene derecho a ejercer el derecho al trabajo con el objetivo de que aprenda un oficio, que se vincule con un mundo productivo, que pueda acceder, digamos, a un pequeño recurso económico que le permita, cuando esa persona recupera la libertad, tener un fondo de reserva para no estar desesperada cuando recupera la libertad. Bueno, muchos de esos derechos, ese derecho al trabajo en nuestra provincia no lo ejercen las personas privadas de su libertad. Ujú. También lo que nos encontramos son con personas, por ejemplo, durmiendo en el piso, con problemas en el abrigo, con pocas frazadas. La mayoría de las personas privadas de su libertad rechazan, si pueden, la comida que les llega, porque la comida que les llega por parte del Estado son viandas que muchas veces les genera malestar. Entonces, si pueden evitar comer esa comida, la evitan, la comen únicamente las personas que no tienen otra opción, ¿no? Eh, y ahí quisiera hacer como un asterisco al pie. Nosotros queremos estudiar esta temática y enviamos ya 3 notas solicitando cuál es el pliego para poder estudiarlo, justamente porque nos preocupa ahí que se está haciendo una inversión por parte del Estado y frente a una comida que generalmente es tirada, ¿no? Y también otra reflexión que me parece interesante, la mayoría de las personas privadas de su libertad termina alimentándose con la comida que les llevan sus seres queridos, ¿no? Y que es compartida solidariamente para poder sostenerse y no pasar hambre, ¿no? Entonces también ahí hay un valor de solidaridad que me parece que es interesante poner en valor, ¿no? Ujú. Hay sobrepoblación, digamos, hay más personas de las que permite el lugar, digamos. Tal cual, sí, el cupo que fija la policía está desbordado, ¿no? Y también hay un límite que puso la justicia de que como está superado ese cupo, no puede ingresar más gente a la unidad 11. Lo que está generando es que las comisarías que no estaban pensadas con ese objetivo, hoy por hoy están sobrepobladas, ¿no? Hoy por hoy tenemos, lamentablemente, en nuestra provincia, en algunos sectores de las comisarías, personas condenadas, cuando lo que establece claramente la normativa es que no puede haber personas condenadas en comisarías, ¿no? Digamos, no están pensadas para eso. Entonces, ahí nada, nuevamente te encontrás personas donde se le vulneran todos los derechos, porque ahí la persona que está ahí no tiene derecho al trabajo, a la salud, a la educación, termina muchas veces durmiendo en el piso porque no tiene ni siquiera una cama para alojarse. Ujú. Hay otros tipos de condiciones edilicias que son deplorables, ¿no? Sí, hay una gran degradación, principalmente porque, justamente como vos decías, hay más personas privadas de su libertad de lo que está pensada la estructura edilicia, ¿no? Entonces, yo ahí vengo pensando ya hace rato, ¿no? La Asamblea del año 13, hace más de 200 años, prohibió la tortura en nuestro país. Sin embargo, lamentablemente, muchísimos informes eh, plantean esto, ¿no? Que hay situaciones de profunda degradación de las personas privadas de su libertad, ¿no? Entonces, y pensar cuáles son las raíces, ¿no? De eso. Y eso tiene que ver justamente con una cultura punitivista, violenta, con el discurso de que se pudran en la cárcel, que muchas veces se reproduce y se legitima en el discurso mediático, ¿no? También, ¿no? Entonces, cómo, y entender también que cómo esos discursos que generan y legitiman determinadas políticas justamente de degradación de estas personas, en realidad lo que hacen es reproducir la violencia, porque como charlábamos antes fuera de micrófono, cuando uno garantiza derechos, en realidad es una forma de reducir la violencia. Hay un ejemplo que es bien ilustrativo, que es el centro universitario de la UBA, que funciona en la cárcel de Devoto, da cuenta que las personas que pudieron estudiar en ese centro universitario tienen una tasa de reincidencia mucho más baja, ¿no? Entonces, como si garantizamos derechos, reducimos la violencia. Lo mismo lo que hablábamos antes del derecho al trabajo. Si una persona aprende un oficio, si una persona se vincula con un mundo productivo, si tiene un recurso económico, cuando recupera la libertad, un fondo de reserva, que es lo que establece la ley, y va a tener muchas más herramientas justamente para incluirse socialmente cuando salga de ese contexto. Ujú. ¿Qué hacen ustedes con este informe que elaboraron? Digamos, ¿dónde lo presentan? Bueno, este informe lo difundimos, primero lo que hicimos fue presentarlo a los 3 poderes del Estado, ¿no? Que es lo que establece la ley que tenemos que hacer. También tenemos que a fin de año hacer un informe global que va a ser presentado
y difundido también acá en la legislatura, y también hacer una serie de recomendaciones, ¿no? Digamos, en esto de marcando justamente las cuestiones las carencias y la vulneración de derechos que se están cometiendo como por el Estado. En esto, y la recomendación va desde proveer mayores elementos de higiene, generar, digamos, mecanismos más rápidos de atención al tema de salud, construir dispositivos que trabajen, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Digamos, generar justamente un poco, no más que lo que dice la ley 24660, que es esto, de que toda persona privada de su libertad tiene que tener derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a verse con sus seres queridos.